Saludamos. Alderete, muy buenos días. ¿Cómo le va Ricardo Fiorentino y Fabián López? ¿Cómo le va, Ricardo? Fabián, muy buenos días. Buenos días también para usted, gracias por atendernos, Alderete. Muchos temas para hablar, ¿eh? En primer lugar, ¿qué le pareció el cierre de listas de Unión por la Patria? Bueno, éramos muchos de lo que veníamos pidiendo ya hace tiempo, de que existiera, nosotros en ese momento le llamábamos, por ejemplo, un candidato por consenso, y luego empezamos también una lista de unidad. Bueno, no se dio totalmente, a lo mejor como algunos sectores pretendíamos, pero se dio un paso importante que a último momento se haya hecho una lista de unidad, ¿no? Sí. Es decir, pero junto con eso también que veníamos peleando y luchando, decir, tiene que haber un candidato por consenso, tiene que haber un candidato de unidad a construir un programa de gobierno. Cuando uno dice un programa de gobierno, pues la gente quiere saber cómo vamos a salir de esta crisis que estamos sumergidos, gran parte del pueblo argentino. Es decir, qué medidas se va a tomar, qué medidas, es decir, cómo va a ser en lo inmediato, en el futuro, cómo va a ser cómo se va a recuperar las palancas clave de la economía, que si no se recuperan las palancas clave de la economía, es muy difícil de salir de la crisis que nos encontramos. Se va a rever el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque todos sabemos, los que andamos en política mucho más todavía, es decir, que en la reserva, nuestra reserva, hay 7.000 o 8.000 millones de dólares con bonos. Es decir, este año hay que pagar más de 10.000 millones de intereses. El año que viene hay que pagar 25.000 millones al fondo. ¿Se va a hacer ajustando? ¿Se va a hacer que se siga perdiendo el poder adquisitivo de los trabajadores y que cada vez se expulsen más pobres a nuestro pueblo? Los trabajadores formales, muchos de ellos están cobrando por debajo de la línea de pobreza, algunos inclusive por debajo de la línea de indigencia, algunos trabajadores municipales de algunos pueblos del interior del país, ¿no? Es decir, por lo tanto, ¿qué se van a hacer con los recursos estratégicos de nuestro país? Es decir, y cuando no se pueda cumplir alguno de los programas hay que ser muy claro con las sociedades, si no se puede cumplir porque hay un impedimento o porque la oposición se opone, o porque grandes empresarios tienen más poder que el gobierno. Es decir la verdad cuando no se puedan cumplir a la gente, porque no se lo puede ilusionar y darle esperanza a la gente y después no cumplir con ese sueño, con esas esperanzas que la gente vota a sus candidatos, ¿no? La verdad que en la respuesta hizo también un abanico de posibles respuestas a múltiples preguntas que podríamos haberle formulado, ¿no? Y agradecidos también. Pero me gustaría tomar el guante, y lo haremos con Fabián, de muchas de las expresiones que usted hizo en esta apertura Alderete. En primer lugar, en el candidato de consenso del que usted también se refería y que terminó siendo a grandes rasgos y a pasos agigantados también a último momento Sergio Massa, ¿no? Cuando de él mucho no se estaba hablando, y uno siempre le queda la incógnita, ¿no? Porque si a puertas cerradas se lo daba como el favorito y solamente Guado y Scioli eran nombres como para despistar, o a último momento se reacomodaron los personajes en ese tablero. No, ya se venía hablando de antes, algunos candidatos, posibles candidatos. Bueno, justamente en el Congreso del Frente Renovador ha sido muy claro de que si hay interna no temen, ¿no? Dijo Massa. Pero ya se venía hablando. Después lo que surge son inclusive vanidades, personalismo de algunos dirigentes, y bueno, allí también hay otros tipos de intereses políticos, ¿no? Es decir, que se cruzan, y bueno, si hay una coalición, y todos pensamos distinto, y tenemos que respetar que todos pensamos distinto y todos tenemos que conservar nuestra identidad. Eso no quiere decir que tenemos que dejar la identidad nuestra o nuestra ideología cuando hay una coalición. Cuando hay una coalición todos tienen que ceder, porque si no, no existiría una coalición, ¿no? Con distintos pensamientos, diferencias. Pero esto ya se venía tocando también, se venía elaborando, es decir... ¿Y se venía elaborando de que iba a haber un candidato de consenso? No, eso porque surgió... el presidente insistía con las PASO. Sí, eso es una cuestión que a lo mejor el presidente vaya a saber por qué se impedía de que hubiese
un candidato de la unidad, ¿no? Cosa que también impidió permanentemente de que funcionara institucionalmente el frente de todo, ¿no? Con todos los partidos políticos que están allí, con todos los sectores que están allí, para ir cada 2 meses por lo menos, de ir viendo de qué política se pudo aplicar, qué política no se pudo aplicar, qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que hay que revisar porque no hemos cometido errores. Y eso tiene que funcionar institucionalmente, pero nunca hubo una institucionalización del frente de todo. Cada sector decía y proponía lo que le salía de la cabeza o lo que proponía su sector, ¿no? A usted hay que presentarlo como diputado nacional de Frente de Todos. ¿Seguirá siendo después de Unión por la Patria o ya queda fuera de...? No, yo estoy en el lugar 17, es decir, si llega a ganar, que entiendo que tiene que ganar Unión por la Patria, podría entrar porque está en el lugar 17. Bien, al momento es el diputado nacional de Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, quien está dialogando con nosotros en la mañana de este semáforo. Vos también podés dejar tu inquietud, tu impresión o tu pregunta al 11 38 30 82 33. Alderete, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fabián López lo saluda. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo te va, Fabián? Muy buenos días. ¿Cómo evalúa la reforma de la Constitución en la provincia de Jujuy y algunos proyectos que están dando danza en estos momentos? García Moritán propone, de hecho, la reforma de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires a la jujeña e impedir la protesta para terminar con los piquetes en la ciudad. De hecho, es uno de los objetivos de la oposición. Sí, a mí me hablan de paz y siempre que me hablan de paz me hablan con un fusil en el hombro, ¿no? Es decir, esto se refiere a la Constitución de la provincia, a la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, porque entre gallos y medianoche no se puede aprobar una Constitución de que no ha sido discutido en la sociedad y inclusive con trampas tremendas en algunos artículos, particularmente en la trampa, es decir, porque si las comunidades originarias que son dueñas de los recursos naturales como el cobre y como el litio en la provincia de Jujuy, que quién de ellos tiene papeles que acredite de que aunque sea un título público, que acredite que centralmente están en esas tierras. El que no tiene eso no tiene derecho a protestar porque le dan potestad al gobernador para que lo traslade y seguramente con esas cuestiones que siempre hacen creer con internet, con asfalto van a estar mejor para sacarlo de sus tierras, ¿no? Es decir, eso no se modificó. ¿Y cómo es que va a estar por arriba de la Constitución Nacional los derechos que están en nuestra Constitución? Hay derechos internacionales que se están violando también, hay convenios internacionales que se están violando también. Bueno, se quedó muy claro de que en esa mentira que dice, ni han venido delegaciones de Mar del Plata, de Buenos Aires, de Córdoba, a hacer y a incentivar acá la violencia en la provincia de Jujuy. Es decir, todos los presos han sido jujeños. Lamentablemente, todos los reprimidos han sido jujeños, no han sido de otro lado del interior del país. Justamente hemos sido muy prudentes con Hugo Yasky. Hugo Yasky, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, yo integro esa comisión, hemos sido muy prudentes de nosotros no ir a Jujuy para que no justamente se digan de que nosotros íbamos a incentivar la rebelión allí en Jujuy, ¿no? Pero es uno de los temas que da vueltas a la hora de, por ejemplo, correr a Horacio Rodríguez Larreta por derecha, destacando que apoya a Morales en su lucha contra los piqueteros y los rebeldes, pero deja que la 9 de julio todo el tiempo tenga cortes. Ese es uno de los argumentos exhibidos por Patricia Bullrich, y además se suman otros actores políticos de la oposición. En este punto, ¿cómo imagina, en el caso de que ganara la oposición, enfrentar esa dinámica de correr a la protesta social? Bueno, yo he sido uno de los protagonistas del 2001, ¿no? Justamente en ese momento me han calificado como bombero, que justamente que bombero porque quería apagar el incendio, ¿no? Es decir, justamente ha sido una pelea es decir, que en ese momento era la ministra de Trabajo Patricia Bullrich. Sí. Es decir, que nosotros estuvimos tomando acá la ruta 18 días acá en La Matanza, donde tuvo que venir a negociar acá, porque cuando uno se revela, si a mí me gritan, yo también voy a gritar. Si a mí me pegan, yo me voy a defender.
Sí, porque estoy defendiendo una cosa que es mi derecho. De mi derecho también significa mi derecho a mi familia, el derecho a comer. Bueno, lógicamente que hay contradicción con los derechos, ¿no? El derecho a la vida, con el derecho a cortar una ruta, con el derecho, se cruzan distintos derechos. Pero justamente lo de Jujuy es un gran negociado, porque yo he presentado hace poco un proyecto de ley que es para que se declare recurso estratégico el litio en nuestro país. Es decir, fui allá al lugar, estuve en los salares, estuve con las comunidades originarias, es decir, porque uno no puede presentar un proyecto con desconocimiento. Y enseguida ahí se vio un negocio clarísimo que también, por eso es el tema de la trampa con la reforma a la Constitución, que quieren expulsar a las comunidades originarias justamente donde está esa riqueza, ¿no? No solo el litio, sino el cobre también, ¿no? A los que están escuchando y a nosotros también, introdúzcanos, llévenos de la mano a una protesta habitual, de las habituales que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires. Llega la hora de la protesta, deciden cortar la 9 de julio. ¿Y qué hace el referente de la organización? ¿Se presenta, habla con la policía, con el director de tránsito para decir, bueno, dejamos el Metrobús libre? Introdúzcanos en esto, porque es una de las principales críticas que reciben las organizaciones sociales por parte de ciertos sectores que dicen, ustedes protestan pero yo no puedo circular. ¿Cómo es una protesta habitualmente? La protesta tiene que ser siempre organizada, porque si no es organizada puede terminar en cualquier cosa y menos en lo que se está reclamando. Y los gobernantes tienen que sentarse a negociar. Lo que pasa es que los gobernantes muchas veces se ponen en un papel de decir no negocio. Después de 2 o 3 días recién se sientan a negociar. En definitiva se termina negociando, porque también en esto decir es como si fuese que están vendiendo una prenda y yo quiero que me venda a mucho menor valor de lo que me está pidiendo. Si son los gobernantes tienen que decir, uno sale a la calle justamente para abrir una puerta de negociación, porque justamente los que no tienen trabajo no tienen una empresa, un patrón donde hacer una huelga, donde hacer un paro, donde hacer un piquete en la propia puerta de la fábrica. No tiene patrón, entonces le pide al Estado de que le dé una ayuda para poder subsistir, para poder sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Es obvio, ¿no, Juan Carlos, que los piquetes no tienen buena fama? Usted se refería en sus primeros cortes de ruta allí en la 3, que inclusive lo acompañaba en ese momento quien era su compañero también de cortes, de lucha y de reclamo, Luis Delías. Pero al margen de eso, de aquel entonces a hoy, los piquetes y los reclamos han sido muy diferentes, muy distintos. Y tal vez eso puede ser que se gane por parte de aquellos que no comparten determinados reclamos el enojo. No, yo tengo que ser muy claro que con una parte de la sociedad, por lo menos, de que yo soy el víctima, no es que estoy victimizando a otros, tengo que hacer ver que mi reclamo, cómo es, eso también se aprendió con tener qué metodología tener en cada momento. Si nosotros también creíamos allá en los 90, en el 2001 inclusive creíamos de que cortando la ruta y no dejar pasar a nadie y que ni el viento pasaba, éramos duros. No, entramos a buscar también que perjudicábamos a otra parte de la sociedad, entonces buscábamos metodología alternativa, es decir, para no perjudicar. Lógicamente siempre sale perjudicado un sector, ¿no? No es que no se sale perjudicado un sector, pero siempre que la gente le tocan los bolsillos, le tocan la economía, la gente sale, porque recuerdo también que en el 2001 así había sido, ¿no? Cada vez que nosotros íbamos a la capital federal, la clase media parecía y cerraban las puertas, cerraban todo, parecía que iban los ladrones, los delincuentes, pero después lógicamente se entendió cuando le tocaron los ahorros a la clase media, y allí aparecieron y allí nos recibían cada vez que íbamos a la capital caminando, es decir, con un entusiasmo tremendo y un apoyo tremendo, y por eso surgió también Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, ¿no? Que se vayan todos y no quede ninguno, también eso es las consignas que habíamos acordado en ese momento con la clase media, así que uno siempre tiene que dar, dejar en evidencia de que y pedir disculpas muchas veces, es decir, buscar alternativas para no joder a sectores que no deberíamos joder cuando vez que salimos a luchar, ¿no? En la presentación periodística de Fabián lo introducía a la reforma de la Constitución porteña
y a lo manifestado a grandes rasgos por el legislador porteño de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán. Si tuvieran que tener una charla de café mano a mano y él estuviera haciéndole saber los lineamientos de la reforma o del freno, de la prohibición de piquetes para que interrumpa la libre circulación de las personas en primer lugar, ¿qué le diría? ¿Qué le respondería a usted? Y bueno, hablaríamos de derecho y hablaríamos de constitución también, porque muchas veces no se dice la verdad, no se muestra la verdad, e inclusive se tapa las realidades, inclusive decir, bueno, en primer lugar la gente que está mal no es responsabilidad de la gente, la gente que está mal es responsabilidad del gobernante, la política que tenía que solucionar, debería solucionar el problema de la gente, para eso fue elegido. Bueno, entonces, ¿por qué no tomar café y charlar y discutir? Si de eso también se puede aprender, y lógicamente nunca van a entender de que también de un trabajador, de uno de abajo pueden aprender, porque muchas veces son tan superadores que muchas veces se creen más inteligentes y que no estamos a la altura de discutir con ninguno de ellos, ¿no? Si yo lo he vivido en el 2001 porque también me hacían cruzar con algunos jueces, con algunos constitucionalistas, y hablaba de derecho, hablaba del derecho a la vida, que creo que debe ser superior a cualquier derecho. Y a partir de eso también hablaba de que con qué derecho me ponen un peaje en medio de la ruta y encima me cobran. Es decir, y eso cómo es los derechos, cuando uno dice los derechos, derecho a transitar por la autopista, pero resulta que yo tengo que pagar un peaje. Es decir, por lo tanto, no decir que lógicamente, porque inclusive recuerdo que discusiones que hemos tenido con el juez Ollarvide y con el fiscal Stornelli en esos años, yo he sido denunciado con Delía responsable de la caída del gobierno de la Rúa, ¿no? Era causa de Estado, que fuimos a declarar en Comodoro Pi. Es decir, y también logramos charlar con esos jueces, con esos fiscales, decir, haciéndole ver de que nosotros éramos los víctimas, no que el gobernante era víctima, ¿no? Diputado nacional y referente de la corriente clasista y combativa, Juan Carlos Alderete, como siempre un gusto. Un abrazo de nuestra parte. Un abrazo, muy buenos días.